Bienvenidos a esta videoclase de la capacitación Crea experiencias educativas inmersivas, narrativas transmedia y gamificación. En esta ocasión vamos a abordar la gamificación y algunos conceptos que la articulan con la estructura lúdica. Comencemos. Bien, en una sociedad digitalmente conectada y con acceso continuo a la información, capaz de sintetizar nuevos conocimientos, todo lo que no esté enfocado en mejorar su experiencia de uso resulta una realidad monótona y aburrida. Esta experiencia de uso y la capacidad de conducir a los usuarios de forma rápida, concisa y eficiente, además de divertida a través de una serie de acciones predefinidas, es precisamente lo que mejoras en los videojuegos y, por eso, son capaces de contar con millones de jugadores, con alto grado de diversión, que a diario dedican varias horas a los videojuegos. Esta capacidad de retener es llamada jugabilidad o gameplay. La aplicación de estos principios de diseño a otros procesos u otras actividades humanas no lúdicas se llama gamificación y consiste en utilizar las técnicas de diseño del mundo de los videojuegos para conducir al usuario a través de acciones predefinidas y manteniendo una alta motivación. La gamificación no es una moda, sino que se va a instalar en nuestro vocabulario y en nuestras vidas, de la misma forma que Internet lo ha hecho ya. Esto se debe a que en la gamificación el juego se entiende como un proceso cognitivo de aprendizaje, diversión, inmersión, y que por lo cuanto nos lleva directamente al campo de la neuropsicología, y de cómo podemos entender el funcionamiento del cerebro humano en muchos y variados modos de funcionamiento, que contribuyen a que el ser humano entienda su medio ambiente, se adapte a él y pueda sobrevivir y perpetuar la especie humana. De esta forma, es posible estudiar de una forma más profunda la concepción de juego y de intentar buscar una respuesta a la pregunta, ¿qué nos hace jugar? Para nosotros, al igual que para diversas especies animales, el juego es una forma de simular la realidad, una herramienta de aprendizaje que permite entrenar al animal a aprender de forma gradual y faseada en la resolución de problemas complejos, descomponiéndole en acciones más básicas que son practicadas hasta la perfección. Unas acciones que son la réplica prácticamente exacta de técnicas se deberá dominar de mayor, para relacionarse con otros miembros de su especie, para detectar peligros, o para aprender a alimentarse con el fin de poder sobrevivir. Por este motivo, y por la junción de tecnología y del juego, como proceso cognitivo, podemos llegar a una nueva forma de entender la palabra videojuego y poder entender qué implica pensar en modo videojuegos y de cómo esta forma de pensar, de estructura o de diseñar actividades, puede de alguna forma maximizar la capacidad de una persona para suplantar retos complejos de una forma motivada. Por eso pensar en gamificación implica a. Pensar en un concepto y transformarlo en una actividad que puede tener elementos de competición, cooperación, exploración y narración. B. Y que incorpora principios de deseo, incentivo, reto, realización, recompensa, realimentación, dominio. En la presente capacitación, enmarcamos la gamificación dentro de las narrativas transmedia. Según Dergan Nayar, cuando hablamos de narrativas transmedia, hablamos de la forma de relatar una historia y de la creación de contenidos, pero a su vez de una forma de consumirlos. Se trata de contar una historia a través de múltiples medios, a los que llamamos ventanas, o canales, o nodos, ya sean películas, novelas, juegos, cómics, paseos o todo aquel formato que permita relatar una historia. El autor afirma que podemos decir que una historia transmediática está formada por un conjunto de historias que tienen diferentes medios como soporte. Sumando todas las historias de cada ventana, donde cada una se despliega con las fortalezas y limitaciones propias de cada medio, estamos narrando la historia global del universo narrativo o mundo en el que éstas transcurren. Es más, aunque cada historia pueda ser autoconclusiva, siempre suma al contenido general del universo narrativo. De este modo, el contenido se distribuye de manera estratégica entre todas las ventanas y éstas a su vez, se entrelazan a través de detalles en las historias que relatan. Esto es, en palabras de Carlos Coulahari, que en las narrativas transmedia, ninguna ventana cuenta de manera completa la historia del universo narrativo, porque la historia del universo narrativo está distribuida en múltiples historias y múltiples plataformas. Para Jenkins, la narración transmediática es el arte de crear mundos. Para experimentar plenamente cualquier mundo de ficción, los consumidores deben asumir el papel de cazadores y recolectores, persiguiendo fragmentos de la historia a través de los canales mediáticos. Colaborando para garantizar que todo aquel que invierta tiempo y esfuerzo,
logre una experiencia de entretenimiento más rica. Los prosumidores en este contexto asumen un rol activo y contribuyen a expandir el universo narrativo, en tanto consumen como también producen contenidos, elaboran teorías, arman sus propias historias, relatan con otras interpretaciones la misma historia, entre otras. Si nos posicionamos desde el punto de vista del productor, como venimos trabajando, la narrativa transmedia posee una estructura lúdica similar a la de un juego, incluso cuando no existe un juego en el sistema. En este sentido, para el game design, diseño del juego, de una narrativa transmedia los componentes que tendremos en cuenta son objetivos, desafíos, recompensas y pausas, y su interdependencia, así como la curva de dificultad, o en el caso de una historia, una curva de progreso. Esta estructura permite diseñar las diferentes ventanas de un proyecto, con sus respectivos huecos estratégicos, pistas migratorias y mapa de expansión. El ADN de la estructura lúdica se encuentra en lo que podríamos llamar gameplay, es decir, por la combinación de elementos de jugabilidad que incluye una experiencia derivada del conjunto de reglas, condiciones de victoria y derrota, dinámica, interacción, meta de diseño, objetivos y desafíos, aprendizaje, sociabilidad y expresión. Todo ello en un conjunto indisoluble de narrativa ficcional y su ambiente, programación, estética gráfica y sonido. Los elementos de la estructura lúdica, deseos, necesidades, objetivos, desafíos, progresión y recompensa, conforman un sistema de motivación que organiza y da sentido al gameplay. En el diseño de juegos, estos elementos se incluyen a manera de sistema. De manera muy sintética puede decirse que, a la hora de diseñar, se comienza pensando en la meta del diseño, a partir de allí, en la satisfacción de deseos básicos, en el target, en la ambientación, en la presencia directa o indirecta de las necesidades y deseos humanos y en la evocación de las respuestas emocionales más adecuadas para el mejor efecto. Un buen ambiente, una buena historia no lo son en abstracto, sino que lo son para tales destinatarios o para tales o cuales emociones. A partir de este primer entretejido surge la mecánica y la dinámica de reglas y lo que llamamos experiencia entregada por el juego. Pero el diseño no estará completo hasta la incorporación de los sistemas de progresión y recompensa, dos aspectos sellados indisolublemente, en tanto la progresión en el juego se ve reforzada por la recompensa. De esta manera, la estructura lúdica resulta ser un sistema de motivación por vía del aprendizaje. Deseos, necesidades, objetivos, desafíos y recompensas deberán estar presentes en la mecánica del juego para que el jugador reciba una experiencia de calidad. El primer contacto del jugador con el juego debe ser impactante y demostrarle lo que puede esperar en adelante, y para ello es primordial un comienzo que apunte al pathos, o sea, a las emociones del jugador. Por eso puede ser vertiginoso, conmovedor, humorístico, misterioso, pero su condición es la de movilizar al jugador, logrando un acuerdo inicial para seguir jugando. A medida que el juego avanza, los desafíos combinados con las recompensas deben tener diversidad y ser cada vez más complicados, desafiantes, hasta llegar al clímax o resolución final del conflicto. La correcta distribución de estos desafíos y recompensas será clave para alcanzar una buena experiencia de jugabilidad. Esta regla propia de los videojuegos es válida también al interior de los niveles. La curva asciende por tramos donde el jugador toma un respiro o se reaprovisiona, siguiendo el propio ritmo, pacing, del juego. El tipo de aprendizaje propuesto por esta estructura se explica desde las teorías que apuntan al diseño o ingeniería de comportamiento. Hobson formuló por primera vez la teoría de utilizar el condicionamiento operante para optimizar la estructura de recompensas de un juego. El planteo apuntaba a desarrollar un proceso de aprendizaje por el cual una acción específica es seguida por algo deseable, lo cual hace más factible que se repita la acción, o por algo no deseable, haciendo menos factible que se repita la acción. ¿Por dónde empezar? Hay un aspecto imprescindible a la hora de comenzar a diseñar: conocimiento claro y preciso de los recursos disponibles, económicos, técnicos y humanos, con los cuales afrontar el proyecto. Los llamamos constraints. Conocerlos es condición necesaria para que el proyecto tenga éxito. Solo teniendo conciencia de esas posibilidades, de los plazos disponibles y de los recursos a implementar en esos plazos, podrá planearse un proceso de producción que se plasme de manera concreta.
A partir de allí, podrá emprenderse el camino del diseño propiamente dicho. El camino de la ideación. Cuando un jugador toma contacto con el juego percibe los resultados finales del proceso de diseño, mientras que el diseñador tiende a trabajar a la inversa cuando crea la mecánica del juego. Pareciera un camino correcto, sin embargo, si lo que se desea es que las reglas generen una experiencia determinada en el jugador, y esa será nuestra meta de diseño, es imprescindible diseñar primero la experiencia y después las reglas como vimos en videoclases anteriores. En la próxima videoclase vamos a detallar cada elemento de la estructura lúdica, los esperamos por allí.